Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Aquí arrancamos la tercera edición de DTV, cerrando una jornada con actividad parlamentaria, casi con un dictamen, casi, pero no. Va a haber otra reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y la visita no solamente de representantes del Estado Nacional, de los organismos de recaudación principalmente, sino también de la industria del calzado. Estuvieron aquí ministros, ministras de las provincias, estuvieron también algunos de los representantes de sindicatos del calzado y de las pymes, de las industrias que desarrollan una gran cantidad de producción argentina. Están pidiendo un régimen especial principalmente para proteger el calzado argentino, para incentivarlo y para la apertura de muchos mercados que también se hacen a partir de, bueno, sin duda estas novedades de los ingresos de Argentina a los mercados internacionales, principalmente al foco que concentra el país vecino y hermano de Brasil, que ha sido impulsor de nuestro ingreso también a los BRICS, y sin duda la relación con China, con Rusia, con India, con Sudáfrica, ¿no? Ahí hay una necesidad de todos estos trabajadores de la industria del calzado que el Estado Nacional tenga un régimen especial. Vemos, ya lo hemos repasado, pero vemos que es una política en definitiva del Estado de avanzar en esa dinámica y poder, bueno, promover un poco la exportación y toda la cadena de valor, ¿no? No solamente se hace calzado 100% nacional, sino también se ensamblan piezas de otros países y hay una parte de sustitución de importaciones que también es interesante para conocer, una industria que emplea una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras y con estos impulsos que les quieren dar también para registrar a muchos otros trabajadores y trabajadoras, una perspectiva un poco más interesante, quién sabe, quizás el año próximo. Esta es la autora del proyecto, la diputada Constanza Alonso, que es del Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires. Pero también hubo otra comisión, vamos a hablar de ese proyecto también, que lo repasamos hace varios meses por los avances que ha tenido y tiene que ver con la exteriorización de capitales, el blanqueo, la posibilidad de que quienes no han declarado dinero en Argentina, fuera del país, en moneda nacional o extranjera, lo puedan hacer con algún beneficio, ¿no? Hubo ahí un poco de conversaciones entre los diputados de la oposición que piden más tiempo para leer el proyecto y acercar su perspectiva, y hablamos también más temprano con el presidente de esa comisión, lo vieron recién, el diputado Carlos Heller. Vamos a conversar con una de las protagonistas de la fecha, que ha sido la diputada Carolina Yutrovic, vicepresidenta de Industria, pero primero voy a saludar aquí a mis compañeros que están muy cansados porque han trabajado mucho, no solo en el Congreso que tuvo actividad, sino en las inmediaciones. Claudio Mardones, ¿cómo anda? Muy buenas tardes, Amanda Alma. ¿Cómo bien? le va? ¿Qué noticias hoy? ¿Qué amanecer? De todo, un amanecer, bueno, y qué jornada ayer acá en la Cámara también, ¿no? Primero la foto, que no terminó en una suma cero, donde finalmente la oposición terminó imponiendo su proyecto y arrancamos 8:05, mensaje del presidente, 7 minutos. Gran noticia, anunciando la invitación para 6 países, entre ellos la Argentina, al bloque integrado por Brasil, Rusia, India y China, y bueno, y la discusión en el medio de este escenario electoral. Sí, sumamos una gran cantidad de población, una gran cantidad de energía, una gran cantidad de recursos naturales y también de capacidad de producir alimentos. ¿Cómo anda, Antonio Ricovene? Amanda Alma, ¿cómo estás? Sí, bien, acá estamos todavía siguiendo los coletazos de lo que fue la sesión de ayer. Nos dejó mucha tela para cortar, pero como decías vos, en el medio de todo esto nos enteramos la incorporación de Argentina al bloque de países BRICS y todas las repercusiones que eso también generaron. Venís de escuchar al ministro de Economía, después nos contás. Así es, lo vamos a estar comentando. Perfecto, porque ahora ya tenemos a nuestra primera invitada, la única invitada de la jornada del día de hoy, una de las protagonistas desde temprano, y la presentamos de esta manera. Agradecemos a la diputada Carolina Yutrovic, que ya está llegando a Tierra del Fuego, no, por salir, me parece. ¿Cómo anda, diputada? No, estoy acá en la Sural, porque hay una expo de parques industriales y bueno, mi provincia tiene un stand y están ahora por brindar en unos minutos una charla sobre bueno, las posibilidades que va a tener Tierra del Fuego en el desarrollo del autopartismo, que ya tenemos un poquito de eso y bueno, y hay que mejorar esa posibilidad. O sea que seguís trabajando a estas horas después de haber arrancado temprano a las 10. Sí, busqué el lugar con mejor luz. Bien, se te ve preciosa. Se te ve muy bien con ese fondo. Bueno, hoy estuvieron de la industria del calzado, toda la cadena de valor, vinieron de la UIA, vinieron los sindicatos, vinieron ministros de las provincias.
súper interesante conocer el mapa, ¿no?, del impacto que tiene el calzado como industria en Argentina. Sí, no solamente, digamos, los sectores que hoy componen la cadena de valor, sino funcionarios nacionales y de la provincia de Buenos Aires, de La Matanza. Estaba la secretaria Débora Giorgi, casi digo ministra, porque me tocó a mí justamente compartir en el periodo en que ella fue ministra de Industria de la Nación, ser, digamos, lo mismo en Tierra del Fuego, y la verdad que se interactúa muy bien, y bueno, y habla esta convocatoria tan amplia de todos los sectores, y consensuados y armonizados, digamos, las palabras y las ponencias de cada uno de ellos, habla de que se ha construido un muy buen proyecto de ley para poder potenciar la industria del calzado, que tiene, digamos, una amplitud en varias provincias, se extienden en fábricas, sobre todo en el valor de la recuperación de esas empresas que se hizo durante este gobierno, en diferentes provincias como La Rioja, como Misiones, pero básicamente el 70% de la actividad se realiza en provincia de Buenos Aires, sí, y en una de las urbes más pobladas, que es La Matanza. Así que me parece una iniciativa que ojalá podamos sacarla antes de fin de año, porque le va a dar una perspectiva de previsibilidad a la industria por 10 años en cuanto a lo que aquí se propone, que son una serie de incentivos a los que inviertan justamente, y me parece que esa es una buena propuesta de una industria que viene creciendo, que tiene mucho para aportar en lo que es el agregado de valor, en la sustitución de importaciones, y que, bueno, una de las referentes que estuvo ahí presente, una propietaria, digamos, de una firma que hace calzados y que se exporta inclusive a Europa, nos decía que por su Argentina no ha perdido el prestigio Bien. En muchos países sobre la calidad de su cuero y sobre la calidad de sus diseños de calzados, y que si bien acá pasamos una etapa muy complicada, el tener todavía, el conservar ese prestigio nos permite, digamos, una mejor recuperación de los mercados internacionales, ¿no? Que esa es un poco la idea que tienen aquí dentro de lo que incentiva este proyecto. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo le va? Acá la saluda Antonio Ricovene. Yo quería preguntarle por unos proyectos, el principal proyecto que se trató en la jornada de ayer, que tiene que ver con la ley de alquileres. Se trató este proyecto, pero también se intentó sumar un proyecto de la diputada Penaca que tiene que ver con regularizar los alquileres en dólares, pensando básicamente en las zonas turísticas, ¿no?, donde muchas veces vemos cómo termina en ese tironeo de precios, complicando muchas veces el precio de los alquileres para las familias argentinas o las personas que viven en Argentina. No necesariamente tienen que tener familia, pero le quería preguntar a usted cómo se da ese desarrollo en su provincia, en Tierra del Fuego, donde es un polo turístico muy importante, pero también hay familias que viven. Bueno, como bien se marcaba en la presentación del proyecto por parte de Paula, Tierra del Fuego, en este caso Ushuaia en particular, que es la ciudad por excelencia con mucha actividad turística, ha tenido un crecimiento, digamos, que ha duplicado, digamos, la cantidad de oferta de lo que es el alquiler temporario dedicado al turismo, y eso también es una cuestión que, como lo plantea el proyecto, hay que empezar a mirar con una lupa, porque me parece que lo que se busca, y hay un reclamo de los sectores, de las cámaras, es que haya una cuestión equitativa, ¿no?, de condiciones de esa oferta, porque algunos tienen que pagar impuestos, que declarar, que tener todo registrado, y otros no, y eso es una cuestión de desventaja. Entonces me parece que ahí el Estado tiene que poner, digamos, su acción para equiparar esas condiciones. Por eso se habla de una regulación, y sobre todo esto que debería estar, que está prohibido, pero que no se respeta lamentablemente, que es que los precios deberían estar en pesos, digamos, porque nosotros tenemos todavía nuestra moneda nacional y eso debería ser así. Entonces, bueno, me parece que bueno, en el intento de poder poner en discusión otros temas, así como la oposición quería también poner temas sobre tablas, la diputada propuso esto, digamos, en la sesión de ayer, pero bueno, todo lo que significaba sobre tablas tenía la suficiente votación, y entonces la suficiente cantidad de
de votos de la Cámara, la mayoría grabada, así que bueno, quedaron ahí y bueno, estaremos a la espera de que este proyecto vaya a comisión y se pueda tratar, ¿no? ¿Cómo le va, diputada? Claudio Mardones la saluda. Con respecto a eso y con respecto a la situación en su provincia, diputada, ¿cómo impacta esta situación? Porque el hecho de que ya quede planteada esta media sanción vuelve a poner sobre la mesa y a instalar que la aplicación de la ley 27.551 queda en duda cuando en realidad rige y hay que ver realmente si pasa el Senado. Chances de que pueda prosperar en el Senado no hay. Pero en ese plano abre como una especie, un halo de duda con respecto a los contratos, un manto respecto a las operaciones que se realizan por fuera del cumplimiento de la ley. ¿Cómo está sucediendo esto en su provincia y cómo impacta este debate trunco en su provincia? Mira, impacta como en todos los lugares, como en todas las localidades, como en todas las provincias, que la resistencia que se fue generando a aplicar la ley vigente, te genera, que la actividad se va por el lado de la no registración o de la no declaración, y eso no es positivo, ¿no? Más allá de que nuestra postura siempre se mantuvo en un análisis sobre que la ley en sí misma, una ley que yo rescato el valor de que fue muy consensuada, ya cuando salió por el 2019 de diputados, fue muy discutida con la participación de todos los sectores, o sea, tuvo todas las voces, también en un contexto donde ya se vislumbraba una inflación alta, porque ya 2018-2019 ya teníamos inflaciones cercanas al 50%, hoy no estamos mejor, por supuesto, estamos bastante complicados por todo lo que significó, la cuestión económica después de la pandemia y del endeudamiento que tenemos, pero digo, una ley que fue, tan discutida y tan consensuada que incluso la traccionó un diputado de aquel entonces, Juntos por el Cambio como oficialismo, y que, en poco tiempo se diga que, bueno, que no sirve para nada. Yo creo que no podemos plantearla en esos términos. Sí creo que amerita una discusión más responsable. Hago un mea culpa como legisladora. Creo que cuando sacamos los dictámenes a principio de año, en mayo por ahí, el de mayoría y de minoría que se pudo discutir ayer, estamos todos atravesados por la cuestión electoral. Eso no le hace bien a este tipo de discusiones, porque si realmente la ley no funcionó, analicemos bien las cuestiones. Sabemos que que el componente de la inflación es un problema, ¿no? Que los inquilinos tienen la expectativa de que se sostengan condiciones favorables para ellos, que los propietarios no quieren perder. Entonces, bueno, hay que hacer quizás un análisis más profundo que, atravesados por las coyunturas electorales, se torna muy difícil. Yo confío, espero que ahora, cuando se trate en el Senado, por ahí se pueden hacer algunas modificaciones y volver, ¿no? Porque lo estamos dejando también desamparado a los inquilinos esta vez, ¿no? Liberar los plazos, liberar las frecuencias de actualización y los índices, la verdad que en un contexto tan difícil tampoco es bueno. No, quería preguntar porque desde los movimientos de inquilinos e inquilinas plantean que lo que también está fallando es que no hay ningún tipo de control, no hay claro una autoridad de aplicación, no hay forma de que puedan tener acción concreta para que se implementen todos los aspectos de la ley, ¿no? Por ejemplo, la registración. Amanda, ¿qué es lo que se planteaba un poco en el proyecto del dictamen de mayoría, ¿no? Claro. Empezar que quizás ahí fallamos en la aplicación, hay responsabilidades compartidas en no haber generado, por ejemplo, la aplicación de algunos artículos en cuanto a generar el alquiler social para las personas más vulnerables y también el mejor sistema de control. No, las defensorías del pueblo fueron, que las defensorías del pueblo locales fueron agentes de seguimiento, pero no tienen esa autoridad, ¿no? Como que también ahí... Había que institucionalizarlo. Exacto. Había que institucionalizarlo y era un poco que lo que estaba en la propuesta. Creo que lo único que coincidimos con el dictamen de minoría era en generar estos incentivos para que fiscales para que incremente la demanda, para que se aumente la demanda. Yo espero ver, la verdad que no es que estoy
por lo menos no tengo hoy en mi análisis la certeza de que estos cambios que proponía el sector inmobiliario en cuanto a los propietarios vaya a generar realmente esa oferta, ojalá, pero bueno, hay que esperar el tratamiento en el Senado, ¿no? Hay que esperar ahí. ¿Y pensás que va a tener una reacción igual, un efecto negativo, digo, en toda esta discusión de los alquileres? Porque si bien, como bien decía mi compañero Claudio, la ley vigente es la que tiene los plazos hasta 1 año, hasta 3 años, perdón, y la actualización 1 vez por año, sí. Pero hay un efecto simbólico también que se generó ayer a partir de que hay una media sanción. Puede también tener un efecto boomerang. A ver, en los hechos lo que va a suceder que aquellos que respetaban la ley seguramente establecerán prórrogas si es que se le está pronto a vencer el contrato, a ver qué pasa, y los que no la estaban respetando van a seguir en esa misma línea, o sea, poniendo los precios que quieren, claro. Y actualizando cuando quieren o pasándose al formato, que hay mucho de eso, al formato de alquiler temporario, cuando en realidad te alquilan por más de 1 año, 2 años inclusive, pero en el formato de contrato temporario para poder actualizarte cada 3 meses, ¿no? O sea, existe esa situación, esa realidad, y bueno, vamos a ver cuánto tarde el Senado en poder tratar este tema, y sí deberíamos tener como dirigentes políticos el compromiso de poder mejorar la ley en serio, ¿no? Yo me acuerdo de una propuesta que había hecho el ministro en aquel momento de Hábitat, Pellaresi, que hablaba, ¿no?, de tener inclusive una mirada un poco más regional en cuanto a hacer una ley más generalizada y luego mirar la realidad de cada jurisdicción, de cada lugar, porque no todas las realidades son los mismos, no en todos los lugares están los promedios de ingresos de las personas que alquilan en el mismo nivel, no todos tienen el mismo tipo de demanda, tenés las provincias petroleras, como decimos, que también es un condicionante, así como puede ser el turismo. Entonces, bueno, hay que tener todas esas miradas y tener la generosidad de poder discutirlas, ¿no? A mí me tocó en el 2020 votar la ley que ya venía con todo este trayecto del Senado y en medio del no contacto, porque era todo virtual, y luego se suspendió, ustedes se acuerdan, se suspendió la ley por la pandemia y bueno, cuando se empezó a aplicar teníamos ya niveles de inflación muy altos y eso tuvo el efecto del primer efecto negativo, sobre la aplicación de la ley y por eso es muy resistida. Pero bueno, habrá que esperar ahora al Senado. Yo le quería preguntar, ya pasado más de 10 días después del resultado electoral, vimos cómo en Tierra del Fuego ganó uno de los candidatos que propone terminar con el régimen especial impositivo para el desarrollo industrial en la provincia de Tierra del Fuego. Quería saber si en estos días pudo conversar con distintos empresarios o dirigentes que se dedican particularmente a ese rubro, a ver qué reflexión hace de por qué el candidato que más votos saca es un candidato que propone una política que podría ser letal para la provincia. Mira, ahora voy a tener la oportunidad de hablar con algunos de ellos que están aquí, pero digo, en general, con las charlas que hemos tenido, inclusive con nuestros propios compañeros de gestión del frente, en la reflexión y en el análisis de los resultados, lo primero es, Tierra del Fuego no va a bajar los brazos, por lo menos desde los que militamos en Unión por la Patria, porque sabemos que nuestra ley de promoción económica y fiscal es imprescindible para seguir desarrollando a Tierra del Fuego como provincia, que al subrégimen industrial lo necesitamos y lo tenemos que seguir mejorando, como venimos haciendo desde su prórroga en el 2021, y que, no sé, me atrevería a decir que hoy por hoy, si un candidato como Milei decidiera dar de baja no solamente la ley o tuviera los votos para dar de baja la ley o el subrégimen, o modificar por decreto algunas de sus condiciones, nos hace un tremendo daño, como ya nos pasó en la gestión de Macri. Cuando modificaron el diferencial de impuestos internos, nosotros perdimos la posibilidad de fabricar parte de la fabricación de informática, ¿no?, de los productos informáticos que se hacían, las notebooks del Conectar Igualdad, por ejemplo, porque bueno, la diferencia comparativa ya no estaba y les convenía hacerla, no sé, aquí en Buenos Aires o traerla importada, ¿no?, que es lo que nos pasó y perdimos muchos puestos de trabajo. Eso es lo que pasa con Tierra del Fuego cuando se toca alguna de las variables.
El año pasado, por ejemplo, cuando se modificó la alícuota, el ministro Massa pidió un esfuerzo, digamos, al empresariado para pedirle que esto se tenía que aumentar porque se necesitaban más recursos y se hizo manteniendo el diferencial. Se aumentó la alícuota para todos, pero Tierra del Fuego mantuvo ese diferencial. Entonces, me parece que esas son las medidas que cuidan, digamos, la producción en general y la producción, en este caso en Tierra del Fuego, y que es a lo que nosotros tenemos que apuntar. ¿Qué sucede? Que sabemos, ¿no?, que hay un discurso facilista que habla de, bueno, queremos que en todo el país se pague impuesto cero, ¿no? Eso es lo que plantea alguno de los referentes de La Libertad Avanza. Y nosotros decimos, bueno, cuando eso pase, seguramente volverá a concentrarse toda la actividad en Buenos Aires, en Santa Fe, en Córdoba, como ha sucedido históricamente cuando no hay una posibilidad de medidas y políticas públicas que desarrollen las regiones más alejadas del país o más desfavorecidas por diferentes factores, ¿no? Entonces, eso es lo que va a pasar. Entonces, es una falacia cuando se plantea eso. Escucho a uno que dice, no vamos a perjudicar a Tierra del Fuego. Lo que queremos es que todo el país sea Tierra del Fuego en cuestión de impuestos. Ahora, pensemos en impuestos ceros. ¿Cómo bancamos cómo vamos a hacer para, cuando no cobremos ningún impuesto, claro, para bancar la salud, la educación, la ciencia, no todos los servicios que tiene que dar un país, ¿no? Bueno, ahí viene el discurso de todo privado. Bueno, cuando decimos todo privado, hay algunas cosas, por lo menos yo no es el país que quiero, hay algunas cosas que pueden privatizarse, está perfecto de que así sea, otras que se pueden articular entre el sector público y el sector privado, y otras que tienen que tener una fuerte incidencia del Estado, y pongo de ejemplo lo de Aerolíneas Argentinas, porque nosotros, la verdad, tuvimos ya varias experiencias, es un caso emblemático, tuvimos varias experiencias de que cada vez que lo han privatizado nos las han devuelto desguazadas, quebradas, y el Estado, es decir, sí, todos nosotros nos tenemos que hacer cargo de recuperar una herramienta estratégica del país, al igual que YPF, por ejemplo, para poder desarrollar esas actividades que necesitamos, ¿no? Tierra del Fuego, por ejemplo, sin la conectividad aérea, tendría grandes problemas para el turismo, pero también para la conectividad en cuanto a salud, educación, a gestiones administrativas, con todo lo que sucede en los organismos acá en Buenos Aires, ¿no? Entonces, digo, esto es lo que me parece que tenemos que evaluar y tenemos que ser más claros. Eso hemos fallado, hacemos esa autocrítica, hemos fallado en ir en el cuerpo a cuerpo y no dejar que nuestros comprovincianos se olviden de las buenas políticas que se han aplicado en estos 3 años y medio, a pesar de la pandemia, a pesar de la guerra, a pesar de la sequía, etcétera, porque la obra pública siguió llegando, la vivienda se desarrolló, el previaje, las políticas para que nos recuperemos de la pandemia. Digo, hay que volver a recordar esas cosas, no podemos tener memoria tan corta, ¿no? Pero bueno, no lo que podemos, pasa es que estamos muy atiborrados de información. Ni me enojo ni culpo, digamos, el voto está, el mensaje está, hay decepción, enojo seguramente, porque nosotros también tenemos una responsabilidad en cuanto a nuestro programa de gobierno, el que ofrecimos en el 2019, por diferentes condicionamientos no lo pudimos cumplir, no hemos llegado a todos los lugares que tenemos que llegar, y claramente, pero sí creo que claramente vamos en ese camino. Nuestro ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa, viene dando muestras, a pesar de todas las dificultades, de los intentos de golpe de mercado, viene haciendo la tarea de seguir vinculando a la Argentina con el mundo, a seguir renegociando, digamos, las condiciones que nos quiere imponer el fondo para no aplicar esas condiciones como un ajuste feroz al pueblo que ya no aguanta más, y tratar de morigerar eso, cumplir con nuestros compromisos, pero tratar de hacerlo con el crecimiento. Es la única manera que podemos pagar, ¿no? Es la única manera que podemos pagar. Todo lo que se ha desarrollado con el tema de Vaca Muerta y ahora con las leyes, porque el proyecto que estamos discutiendo respecto a la industrialización de ese gas, sí, va a generar un enorme cambio, ¿no?, en la matriz energética argentina, y pasar de ser importadores a exportadores. Eso va a generar divisas, vamos a tener reservas, el comercio, digamos, de IMPO y EXPO, de la disponibilidad de dólares, digamos, que necesita justamente la producción, va a mejorar, va a estar más estable. Bueno,
un montón de cosas que van a ir pasando, quizás no las podemos ver ya, pero se están trabajando las políticas para que eso ocurra el año que viene y el 2025, y yo en eso tengo buenas expectativas, ¿no? Creo Gracias. que si no pasa ninguna otra Catástrofe. otra cuestión, otra pandemia o otra cuestión, creo que vamos una por el ola camino correcto. electoral. Gracias, y eso diputada. es lo que tenemos que llevar como mensaje cuerpo a cuerpo en cada una de las provincias a quienes toca militar por Sergio Macia y Unión por la Patria. Muchas gracias, diputada, por este rato y también por atendernos en el medio de sus actividades. Hasta la próxima. Descanse. Bueno, te mando un abrazo. Hasta luego. Adiós. Bueno, 24/7 la militancia, ¿eh? No se es diputado solo cuando se viene acá a la Cámara, lo que pasa con la mayoría de los diputados y diputadas que son de las provincias, porque aprovechan para las gestiones. Acá hay una representación de Tierra del Fuego, tiene que estar la diputada. Y además que la provincia, bueno, está atravesada por una serie de debates. Uno, como bien consultaba Antonio, tiene que ver con el escenario electoral que quedó totalmente paradójico, teniendo en cuenta lo que ha sucedido en torno al debate del régimen de promoción industrial. Recordemos que ese régimen de promoción industrial que rige desde 1972 fue renovado por 15 años hasta el año 2038. Eso fue precisamente luego del debate del presupuesto del año pasado. Sí. Y en ese contexto, bueno, hay una serie de Bueno, ¿te cuestiones acordás en danza, que en ¿no? esa discusión hubo algunos que lo criticaron? El régimen especial, que lo que tiene que ver sobre todo es una promoción impositiva particular para quienes instalen sus empresas en ese territorio, porque está alejado, porque es más caro, además, porque además de otra cosa hay que pasar fronteras, ¿no? Porque no hay ningún camino, ninguna conexión del continente hacia la isla de Tierra del Fuego, y porque es una forma también de sostener y constituir la soberanía nacional, ¿no? Ocupando los territorios. Argentina es un país muy amplio, con mucha extensión de tierra, y si no lo ocupamos nosotros, bueno, la termina comprando algún extranjero por ahí, ¿no? Como se quedan con algún lago, con parte de las montañas, los glaciares. Hay que decir que el proceso de implementación del régimen, bueno, ha permitido cumplir con su objetivo estratégico de desarrollo industrial y de garantizar la multiplicación de la población. Exacto. En el extremo sur de la provincia de Tierra del Fuego, Islas Malvinas y Antártida. Pero bueno, lo cierto es que el año pasado, lo dijo la diputada Jutrovic, bueno, el ministro de Economía Sergio Massa, junto a la presentación del presupuesto para responder a un pedido del Fondo Monetario Internacional, presentó la famosa adenda, en donde hubo donde mostró la lista de cuáles son los regímenes de promoción que generan costos fiscales y también los otros costos fiscales, es decir, los impuestos que el Estado deja de percibir. Exacto. Como por ejemplo el hecho de que los magistrados no paguen el impuesto a las ganancias. Todo eso casi llega al 5% del PBI. Sí, porque también lo que hay que dar cuenta es que los regímenes especiales a determinadas industrias que son por plazos, como por ejemplo el régimen especial de Tierra del Fuego, vuelve toda esa producción, esas excepciones que se hacen o la no percepción de algunos de los impuestos que tienen su impacto, también en definitiva a través de las exportaciones, ¿no? O de el IVA, incluso si es producción de consumo interno. Entonces ahí hay algo donde por lo menos hay un equilibrio. Hay otros regímenes especiales que solo sacan y no ponen nada, ¿no? Sí. Y en el caso específico de Tierra del Fuego hay una discusión dentro de Juntos por el Cambio porque fue la propia coalición cívica la que presentó un proyecto para anular el régimen. Los porteños de la coalición cívica. Exactamente, y que en ese contexto fuera reemplazado por un fondo especial que garantizara el ingreso salarial por 5 años para los trabajadores industriales que quedaran sin trabajo, ¿no? Digamos, esa es la última foto de ese debate, así es que eso es un debate que se pudo zanjar finalmente con la renovación del régimen y en una posición cerrada de todos los diputados y diputadas fueguinos a favor de la renovación. Exactamente, los diputados de Tierra del Fuego, tanto de Frente de Todos como también de Juntos por el Cambio, porque tienen su representación. Hay que decir que en Tierra del Fuego, en Las PASO, bueno, estuvo complicado porque también fue uno de los territorios donde Milei hizo una gran performance. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar del proyecto que se discutió hoy justamente, donde la diputada Carolina Jutrovic, que es vicepresidenta primera de la Comisión de Industria,
Antonio, vos viste toda la comisión y además leíste en detalle el proyecto. Sí, así es. Pasaron distintos especialistas y representantes de las distintas cámaras empresarias del calzado para defender esta iniciativa, pero vamos a hacer un breve repaso de este proyecto, también basándonos un poco en lo que ocurrió hoy en la comisión. Bueno, decíamos, es la Comisión de Industria que la preside Marcelo Casareto, diputado por Entre Ríos, un proyecto de la autora Constanza Alonso del Frente de Todos por Buenos Aires. El objetivo es la defensa de la industria nacional, de la inversión productiva, creación de empleo y el desarrollo de la nación. Algunos plantean modelos de libre mercado y eso ha atentado contra el desarrollo de la industria, pero están muy alejados de esas políticas. Fue la definición que planteó Casareto al abrir la comisión en el día de hoy, y es importante porque ya empezamos a ver cómo todos los proyectos que se empiezan a tratar empiezan a estar teñidos por la trama electoral, ¿no? Que empieza a meterse por los distintos... Bueno, están mostrando sus propuestas cada uno, ¿no? En definitiva, algunos buscan promover la industria y hacer algún tipo de participación y promoción, atendiendo en este caso la demanda del sector, y presentan un proyecto de ley, ¿no? Así es. Tenemos para pasar a la siguiente placa, por favor. Ahí vemos. Es una iniciativa esta que busca que todos los actores, proveedores de materias primas, industriales, trabajadores, marcas, consumidores se vean favorecidos con una mayor oferta de pares y modelos de variedad tecnológica, con empleos calificados y de mayor calidad, con una industria mejor equipada y capaz de exportar con mayor capacidad de ventas, productos hechos en el país y a mejor precio para el consumidor final. Me parece buenísima la iniciativa porque los zapatos buenos son caros. Sí. Son muy caros, en definitiva, y también el problema es que compras zapatos baratos y te deforman los pies. No solo eso, los pies, sino que es uno de los productos de la rama indumentaria que más necesidad tiene o mayores productos o materias primas importadas necesita o requiere. Entonces, por eso se busca no capaz con otro tipo de prendas, pero sí con el calzado. Uno de los detalles que daban hoy en la comisión, tenía alrededor de un calzado nacional, tenía alrededor del 60-70% ¿de componente importado? De componente importado. Wow, en su mayoría de los casos, obviamente, también hay zapatos que se fabrican con mayor cantidad de materia prima local. Por eso también la decisión de ir por este lado, pensando en mayor capacidad para exportar, pero también para el desarrollo industrial local, ¿no? Para que haya mejores marcas y más. Así es, una mayor competencia entre la industria nacional. Pasamos a la siguiente placa, por favor. Para eso, bueno, una de las definiciones que plantea este proyecto de ley es la creación de un marco jurídico integral de condiciones propicias para un cambio estratégico del funcionamiento de la cadena de valor industrial del calzado. Esto es lo que comentábamos recién, porque también propone distintos regímenes impositivos que le puedan dar a la producción del calzado aliento a la producción nacional y también al desarrollo de inversiones, es decir, a que se puedan invertir en máquinas, en distintas maquinarias y tecnologías para que se fabriquen acá la mayor cantidad de calzados y convenga fabricarlos acá y no traerlos de afuera. Claro, sustituir un poco el componente importado, como decía, si es el 70%, ir armando las otras partes, me parece que es importante, ¿no? Para poder desarrollarla y profundizarla. Así es, esa es la tendencia a la sustitución de importaciones, otro de los capítulos que tiene el proyecto que presentó esta diputada para también desarrollar el fortalecimiento de la capacidad exportadora del sector que vemos es uno de los que tiene un potencial crecimiento para los próximos años. Es uno de los primeros regímenes, ¿no?, que le va a tener la industria del calzado. Me parece que no hubo nunca otro que pudiera desarrollarlo específicamente. No solo hoy destacaban lo fundacional de esto, sino lo requisitorio para toda la producción, la industria indumentaria de ropa y vestimenta en Argentina, que si bien es una de las industrias que en el mercado interno mayor componente de productos locales y nacionales tiene, muchas veces también vemos cómo quedan atados no solamente a la especulación con los precios, sino al alto crecimiento de la inflación que tuvo en el último tiempo, muchas veces alentado por la escasez, la especulación o también las subidas del dólar. Total, sí. En los fundamentos definen los objetivos del régimen. El punto número 1 es la promoción de inversiones en el sector del calzado.
Punto número 2, el fortalecimiento de la cadena de valor, la generación de puestos de trabajo de calidad, el fomento de una mayor inserción internacional que fortalezca el perfil exportador y el desarrollo de nuevos modelos y componentes con escala de competitividad. Para este proyecto también lo que apareció en el debate es la necesidad también de avanzar en otros proyectos de ley. Uno de ellos también es el Plan Nacional de Ciencia 2030, que es un aspiracional para lo que puede llegar a ser el desarrollo tecnológico en la Argentina. Es decir, lo traigo más que nada a colación para no pensar que la producción de calzado va a mejorar per se por este proyecto, sino claro, con la articulación. Claro, se necesita un conjunto de políticas de Estado que favorezcan a la industria nacional, no solamente pensándolo desde los calzados, sino también desde la necesidad, lo que vos comentabas, Aman, recién, en un contexto internacional donde los dólares escasean, bueno, poder sustituir esas importaciones. También pensaba, porque estuvo Débora Giorgio y hizo referencia, ¿no?, a el polo de La Matanza, y también nuevamente hizo referencia a la construcción del polo tecnológico que van a hacer, que si no recuerdo mal, hace algunas semanas antes de las PASO, Espinosa le mostró a Cristina, ¿no?, en su oficina en el Senado, de cómo va a ser ese desarrollo, y lo vinculó con esto, ¿no?, con la industria del calzado, con la necesidad también de incorporar tecnología al desarrollo de algo que parece más artesanal de lo que es, en definitiva. Sí, claro. Además son fábricas que por lo general suelen dar empleo registrado, y en un contexto donde el salario va en caída, bueno, también es uno de los sectores que mejores salarios puede llegar a pagar. O sea que es más calificado el trabajo. Así es, sí, y también es federal, porque también está el caso de La Matanza, pero vemos plantas de fabricación de zapatillas en La Rioja, en Catamarca, que también se exportan a distintos puntos de todo el mundo. Este proyecto también propone el impulso al desarrollo de nuevos materiales más versátiles ecológicos, la promoción, desarrollo y transferencia de nuevas tecnologías, conocimiento e innovación en el cuidado del medio ambiente. Por este punto citaba lo que decía antes del Plan de Ciencia 2030, pensando también, bueno, cómo el desarrollo de estas nuevas tecnologías puede servir para quizás tener máquinas, no solamente que puedan rendir más, sino que puedan tener menor impacto en el medio ambiente. Este proyecto está en las comisiones de industria, pero recordamos que debe pasar también por legislación de trabajo y presupuesto de Hacienda antes de llegar al recinto. Esta fue la primera reunión informativa con especialistas de los distintos sectores. Buenísimo, y después de esto van a seguir avanzando seguramente en el proyecto. Es importante, ¿no?, porque si es la primera vez que ingresa una industria tan antigua, porque no es nada novedoso, no es que estamos hablando de tecnología 2.0 o de tecnología y desarrollo del conocimiento, es hacer zapatos, ¿no? Hacer zapatos, que Argentina, como bien destacaba Antonio hace un ratito, tiene una tradición, una trayectoria y un reconocimiento internacional que ha perdido a lo largo del tiempo por, bueno, las políticas erráticas de algunos gobiernos, pero que con este régimen aprobado en el Congreso busca rejuvenecer, ¿no? Totalmente. Bueno, esta es una de las estrellas de las manufacturas de origen industrial, digamos, el caso específico del calzado. En la reunión, la comisión también, además de que hubo exposiciones de trabajadores e integrantes de distintas empresas que afrontaron cierres en otro momento, también plantearon de que la idea de poder retomar un programa de este tipo buscaría también recuperar lo que fue el impulso que hubo entre 2000 y 2007, tal cual lo dijeron los industriales involucrados, para poder sacar a la industria del calzado de la situación devastadora que había sido antes a partir del impacto de la importación. Claro. Lo cierto es que de aquel momento hasta ahora la industria del calzado, como bien estaba contando Antonio, bueno, tiene otras particularidades muy especiales, porque además Asia es el productor del 90% del calzado que se usa en el planeta. Así que en ese... Y ahora entramos en los BRICS. Bueno, en ese contexto es donde empiezan las discusiones como para poder mejorar los mecanismos que permitan proteger a la industria nacional, afrontar el tema vinculado al trabajo informal, porque como pasa en muchos oficios, hay miles de trabajadores y trabajadoras del calzado que en muchos aspectos trabajan en la informalidad o que forman parte de cadenas de producción de calzado, que no es trabajo registrado,
por ejemplo. Hoy hicieron referencia también a la producción de imitaciones, ¿no? Exactamente. Y en ese sentido es un tema. hay mucho trabajo no registrado y hay mucha explotación laboral en los talleres clandestinos. Exactamente. Y eso, bueno, es otra de las grandes paradojas, ¿no? Una industria que está buscando en este momento poder contar con un régimen especial para poder afrontar situaciones competitivas que ya ha padecido en otros momentos de la actividad económica, producto, por ejemplo, de la importación del calzado de Brasil, y que además en este esquema, más allá de la dificultad de los precios, hay un altísimo nivel de trabajo informal y no registrado. Sí, totalmente. Bueno, la que tenemos es el testimonio de Constanza Alonso, ¿no? La diputada que llevó adelante este proyecto, que lo vino trabajando justamente con los productores, las pequeñas y medianas empresas productoras de calzado en la provincia de Buenos Aires, y a partir de eso impulsó esta iniciativa porque el diputado Casareto viene también impulsando la necesidad de retomar las actividades parlamentarias con estas actividades específicas de la Comisión de Industria. Escuchemos a Constanza Alonso, autora del proyecto. La verdad, contentos de poder empezar a discutir esta ley que busca declarar a la industria del calzado como una industria estratégica en la Argentina. Es una industria que, según datos del sector, emplea de manera directa e indirecta a más de 55.000 argentinos y que, por supuesto, tenemos en un pasado bastante reciente una experiencia en el último gobierno de Mauricio Macri, un aumento de la llegada de importaciones, de calzado terminado, que hizo mella sobre esta industria. Se perdieron 12.000 puestos de trabajo en ese momento en el sector. Yo escuchaba recién por el piso que hablaban, por la cucaracha, que contaban el caso de Chivilcoy. Yo soy de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires. Aquí estaba radicada la empresa Paquetá, una empresa que abrió en el año 2007 en el gobierno de Néstor Kirchner, que llegó a emplear 1.200 trabajadores para una ciudad como Chivilcoy, una ciudad mediana del interior de la provincia de Buenos Aires. Esto cambió la matriz productiva de Chivilcoy y generó muchísimos puestos de trabajo. Y cuando esta empresa ya había ido cayendo y cierra en el año 2018 sus puertas de manera definitiva, quedaron 650 familias en la calle, ¿no? Esto fue una tragedia social para nuestra ciudad, pero esto es una foto de lo que pasó en muchísimos lugares de la Argentina. Por eso hoy acá hay diputados muy interesados, 70 diputados han acompañado con su firma este proyecto. Hemos estado en contacto también con muchos diputados de la oposición que acuerdan con la necesidad de que haya una ley del calzado, porque tanto lo que pasó en El Dorado Misiones, donde se perdieron casi 1.000 puestos de trabajo, lo que pasó en otras ciudades que lamentablemente no han vuelto a abrir. Bueno, nosotros en Chivilcoy tenemos la suerte de poder decir que la empresa reabrió, que la compraron capitales nacionales, que hoy ya tiene 11 líneas de producción y que emplea 550 trabajadores, pero nuestra preocupación, por eso cuando asumí, lo primero que empezamos a hablar con el presidente de la compañía fue que era necesario que haya reglas claras, que haya una previsibilidad para el sector, que haya una posibilidad de tener la previsibilidad para invertir. Desde justamente Chivilcoy hacia el kilómetro cero, aquí el Congreso de la Nación, la diputada trae una iniciativa que tiene que ver con su realidad, ¿no? Con una de las fábricas de calzado de su territorio, que durante los últimos años, en el gobierno anterior, cerraron las puertas, y a partir de eso la relación, la vinculación con trabajadores y trabajadoras, con los antiguos propietarios de la empresa, la hicieron dar cuenta justamente la ausencia de una legislación para esta industria. Veremos qué pasa con las relaciones de fuerza, con las iniciativas. Yo en esta no sé si había de la oposición, porque llegaron tarde a la comisión de presupuesto, que fue después, sí, pero creo que no había nadie de la oposición, no estoy segura, no voy a afirmar lo que no estoy segura porque no estaba acá presente, pero no me pareció ver a nadie de la oposición. No, yo los momentos que vi tampoco seguí la presencia de dirigentes. Tampoco hicieron preguntas ni nada, tampoco ¿no? vi. Me parece que bueno, justamente algunos de los diputados llegaron pasada un rato largo, como a la 1:00 y pico, cuando ya habían terminado de exponer
los funcionarios en la Comisión de Presupuesto y Hacienda que hablaron de blanqueo, que ahora vos después nos vas a contar bien en detalle el proyecto. Y bueno, en ese contexto fue que Heller les dio una semana más para que estudien. Eso, les dio un poquito de huequito más. No puedo venir la semana que viene. Y que lo voy a analizar, vamos a ver, examen. déjeme ver si el reglamento lo permite. Y bueno, sí, Soy re está bueno, bien. soy re bueno y lo hago. Bueno, es que lo que quiero decir es, justamente, es importante que se presente el proyecto, que se constituyan las comisiones, pero ¿cuál es la expectativa de que esto avance? ¿No? Porque genera expectativas, ¿no? Lo que pasó ayer es un signo que va a tener consecuencias graves, me parece, ¿no? Lo de la media sanción de alquileres respecto a las expectativas que se generan por el trabajo legislativo trunco. Claro. Sí, vamos a ver también a partir de eso qué modificaciones puede empezar a negociar el oficialismo para estos blanqueos. Recordemos que Juntos por el Cambio, si bien rechaza este blanqueo a lo largo de los 4 años de la gestión del Frente de Todos, no solamente han aprobado varios, sino que han redactado proyectos en conjunto. El propio Cristian Ritondo tenía un proyecto de blanqueo con Sergio Massa cuando era diputado, ¿Y ese se aprobó? presidente de la Cámara, y ese se aprobó. Totalmente se fue aprobado. O sea, si bien el blanqueo, de este blanqueo manifiestan sus diferencias, no parece ser una palabra prohibida para Juntos por el Cambio el tema de traer dinero no registrado del exterior al país. Sí, a mí me parece igual, y lo veremos más en detalle después, que van a tener otra argumentación que es la oportunidad, ¿no? El tiempo y la oportunidad. Sí, que ya vienen teniendo esa argumentación. Una gran excusa. Sí. Que incluso igualmente los beneficios del blanqueo serían después del próximo 10 de diciembre. Primero se tiene que aprobar la ley. Y si el próximo gobierno no quiere ese blanqueo, de última puede o derogar la ley o hacer otras cosas con ese proyecto, con ese dinero. Vamos a seguir recogiendo testimonios de lo que sucedió hoy después de la comisión justamente de industria, donde discutieron la presentación de este proyecto que impulsa la industria del calzado. Tenemos una industria del calzado incipiente, creciente desde hace muchos años. La empresa Puma tiene su fábrica con marca Puma en la provincia de La Rioja. Es la única fábrica que lleva su marca y que produce, en este caso, más de 3 millones de calzados en el año, aumentando su producción enormemente en estos últimos años. La empresa Puma ha sobrevivido si se quiere, al interés de la apertura de las fronteras, al ingreso de muchísimos calzados, y eso lo que generó básicamente de parte de quienes gobernaban la Argentina en el año, desde el 2015 al 2019, una propuesta bastante incoherente, por lo menos a nuestro estilo. La única propuesta que hizo Cabrera para poder sostener el empleo en la industria del calzado en La Rioja, específicamente a Puma, cuando fue ministro y se acercó a ver cómo podía ayudarlos, fue ofrecerles dinero para indemnizar a la gente, cerrar y que se dediquen a exportar. La verdad que, contrariamente a todo eso, en nuestra provincia la industria del calzado ha sido durante estos años crecientes. La Puma ha pasado de tener 190 empleados a más de 1.200, con un proyecto de inversión muy grande de aquí en adelante también, en naves y demás. También tenemos industria del calzado en Famatina, que es un pueblito muy chiquito, que le ha cambiado la vida al pueblo, porque una empresa grande que está también en Catamarca y en La Rioja afincada le ha cambiado la vida a todo ese pueblo. Y bueno, y estamos acá para eso, ¿no? Para defender la industria del calzado. Tenemos también en Sanagasta, tenemos en Chamical, tenemos en Chilecito, todos polos pequeños, pero que dan empleo, que defienden la industria y el calzado argentino en todo su caso. No solamente el deportivo, ¿no? Sino también el de trabajo, el de paseo, ¿no? Felices por eso, y ojalá esta ley esté pronto con dictamen y podamos tratarla para seguir cuidando el trabajo y la industria argentina. La diputada Pedrali de la provincia de La Rioja, del oficialismo, comentándole a nuestros colegas del mediodía de la primera edición justamente los detalles, ¿no?, de este proyecto. Y también haciendo énfasis en una de las cosas que comentábamos recién en el informe respecto a la decisión de distintas empresas de radicarse en las distintas provincias argentinas. En La Rioja ya contaba el caso de la planta de Puma, que exporta a distintos puntos del mundo productos fabricados acá por empleo
registrado, ¿no? Y también el contraste con lo que comentaba Claudio hace un ratito, ¿no? La generación de la situación informal muchas veces que atraviesa toda la industria indumentaria, de la cual el calzado no es ajena. Exactamente. De todo esto es lo que están tratando de avanzar en esta etapa el oficialismo con varios proyectos. De hecho, hablando con el presidente del bloque oficialista ayer después de la sesión, bueno, con la expectativa de poder formar en septiembre la conformación de algunas sesiones, ¿no? Sí. Justamente para poder avanzar en algunos proyectos. Ahora en un rato vamos a pasar un fragmento de la entrevista que le hizo nuestra compañera de la segunda edición, Melina Felderman, con nuestros colegas, a Germán Martínez, que anduvo por acá. Pero bueno, ayer nos dejó esa sensación, ¿no? Que tiene ganas de hacer una o dos sesiones. Sí, nos dejó la sensación, nos contaba que una de sus primeras iniciativas es intentar avanzar con el dictamen del proyecto para el Plan de Ciencia 2030. Porque tiene media sanción eso, ¿no? Entonces quiere concluir ese proyecto. Tiene digamos, media como sanción del Senado, tiene varias reuniones informativas, ya pasó en 2 oportunidades el ministro de la cartera, Daniel Filmus. La intención era en los primeros días de septiembre poder dictaminarlo y en esa misma semana llevarlo al recinto. Un tema que quedó un poco estancado después de algunas discusiones que generó Conjuntos por el Cambio respecto al espíritu que tenía el proyecto con el tema de la ciencia, pero que no descarta en el oficialismo poder llegar a algún acuerdo para que también en un contexto político donde se discute nuevamente el rol que debe tener el Estado y con la ciencia, bueno, que haya una sanción de eso también puede ser un mensaje de la política muy fuerte hacia eso. No solamente que haya que salga esa ley, sino la cantidad de voluntades que pueda juntar. Claro, me parece que es una buena excusa para que se encuentren algunos sectores, por lo menos, que siempre han impulsado la educación pública y el desarrollo científico-técnico. Argentina es dentro de la región de los países de mayor referencia en el desarrollo científico-técnico, no solamente por la repatriación que se hizo hasta el 2015-2016 de muchos científicos y científicas muy reconocidos en el mundo, y porque también se están desarrollando distintas industrias vinculadas con la ciencia y la tecnología que tienen también mucha promoción en Argentina. No solamente tenés el know-how, sino también tenés los recursos, la promoción impositiva y a los científicos y a las científicas. Entonces ahí hay algo que me parece interesante que puedan conectar algunos canales, ¿no? Por ahí más subterráneos para poder avanzar y darle un mensaje, sobre todo a Javier Milei, que en estos días ha fustigado bastante la ciencia. Cuando fue la reunión de comisión, antes de que ya entráramos en la etapa más caliente del escenario electoral, la idea del oficialismo fue tratar de retomar el tono del Senado, ¿no? Una especie de coincidencia a los dos lados de la polarización en torno a una discusión estratégica para el país, ¿no? Y bueno, cuando vino el ministro Filmus acá, no se notó que era el mismo tono, se empezó a ver con claridad de que el debate estaba planteado claramente en un tono electoral. En el oficialismo trataron de no tomar ese guante, como diciendo, bueno, exploremos, veamos. Se pudo ver a un Filmus que se sentó tranquilo, contestó las preguntas, trató de no engancharse en la discusión electoral respecto al tema del gasto público, especialmente a partir de algunas discusiones impulsadas, por ejemplo, por el diputado Martín Tetaz, de Evolución Radical. Lo cierto es que aún así el tono no llegó a una discusión irreversible, así que se espera que en ese contexto se pueda retomar un poco el hilo para ver si realmente hay posibilidades de recuperar parte de la senda que había quedado del diálogo en el Senado. Sí, porque quedan pocas oportunidades, ¿no? Exacto. Faltan 8 semanas, un poquito ahí, para las elecciones, donde los últimos 10 días de octubre hay un feriado en el medio, un feriado súper largo, antes de las elecciones. Va a languidecer la actividad, va a ser en ese momento, tremenda campaña, me parece un momento crítico de la campaña para todas las fuerzas políticas, así que no sé cuánto de eso va a impactar. Claro, y se reconfiguró un poco también el escenario respecto al rol preponderante que tomó Milei a partir de las elecciones, resultado de las PASO, y reposiciona a los sectores, ¿no? Me parece que ahí hay un lugar que está leyendo el presidente del bloque oficialista para
retomar algunos acuerdos con Exacto. sectores que no Sí. quieren quedar tan pegados a un discurso tan anticientífico, ¿no? A un discurso que aparte lo que podemos ver en estos días es que hay partes de estos debates que se empiezan a banalizar. Exacto. Un ejemplo, sin ir más lejos, por A ver. ejemplo. Hoy, el anuncio ver. del presidente con respecto a la invitación para 6 países, entre ellos Argentina, para que entre a los Ok. BRICS, ¿no? Bueno, el primer planteo de la oposición fue directamente negarse de cuajo hoy, porque aparte fue el evento anual del Consejo de las Américas, pasarela organizada por el lobby de Qué las coincidencia, empresas ¿no? norteamericanas de la Argentina, tanto republicanas como demócratas, ¿no? Hay que decirlo, comandado por Susan Segal, que siempre hace esto en el escenario electoral, que fue un termómetro también, porque realmente Patricia Bullrich, no había pasado 2 horas del anuncio del presidente, y sin discutir en profundidad lo que implica, más teniendo en cuenta además que incluso fue el propio expresidente Mauricio Macri, quien en su momento también, Claro. cuando le tocó ser anfitrión en el G20, mantenía una alta expectativa respecto a la integración argentina con respecto a otros bloques regionales, y en ese contexto nos encontramos con la candidata presidencial de Juntos por el Cambio planteando directamente que se opone al acuerdo con los BRICS delante del sector hiperinformado del Círculo Rojo, en donde todo quedó reducido a una cuestión meramente electoral. Lo mismo pasó con el diputado de ultraderecha y candidato presidencial de la Libertad Avanza, Javier Milei, que directamente dijo, bueno, nuestra política exterior es Estados Unidos e Israel, no negociamos con comunistas. O sea, un tema que termina banalizando una discusión estratégica muy importante, que además no tiene claroscuros tan banales como los que han quedado no hay tanto planteados ribete, hoy. no hay tanto ribete, es un poco más Yo creo que algunos pragmático. especialistas en economía y economía internacional, tanto del PRO como de la coalición cívica, como del radicalismo, cuando escucharon hoy a Bullrich, algunos se han agarrado un poco la cabeza. Y sí, es un tema... Sí. No, incluso ¿querés decir algo? Javier Milei no no refirió directamente al BRICS cuando hizo esa referencia. Fingió demencia que no dice, existía. claro, no, fue como una cuestión de decir, nuestra política exterior va a ser esta, pero los empresarios van a poder negociar libremente con quien quieran. Si quieren con Brasil, con Rusia, con India, con China. Como Y si el va Estado no corrigiendo. tuviera, como si el Estado no Y tuviera le ninguna va- implicancia claro. en los acuerdos Es que va internacionales que corrigiendo permiten o no porque permiten. la verdad que Milei viene de hace días diciendo que incluso tampoco comerciaría con Brasil a partir de lo que implica para Milei el fin del Mercosur. Digo, acá hay una serie de cuestiones en donde Sí. nos vamos a ir encontrando con algunos candidatos del oficialismo y la oposición, pero en este caso ha quedado en el foco la oposición a partir de cómo van corrigiendo algunas cuestiones que pueden ser errores forzados, errores no forzados, pero que en términos generales banaliza una discusión como el caso del ingreso de Argentina a los BRICS, en donde queda en un segundo plano el acuerdo internacional para que puedan invitar a la Argentina a ese bloque Todo el regional, trabajo. en donde ha quedado en un segundo plano un dato inédito que sorprendió al establishment brasileño y también al establishment argentino, que es el nivel de compromiso del presidente Luis Ignacio Lula da Silva para insistir en un escenario en donde habían dudas. Hay que recordar que hasta la semana pasada la noticia era que el presidente Alberto Fernández no iba a viajar a Johannesburgo porque directamente se había caído todo y que no había ninguna posibilidad de que la Argentina ingresara a los BRICS. No, las elecciones fueron, justamente, fuimos a votar con esa información, que no había nada de los BRICS y la derrota del oficialismo lo sostenía. Se profundizó la semana pasada y bueno, y nos encontramos con una noticia totalmente distinta. Y además también en Una vuelta de términos página. estratégicos, económicos, ya no en términos ideológicos, porque me parece que eso es lo que falta transmitir desde el oficialismo un poco. Además de que es un trabajo que se viene realizando hace más de una década atrás, hay una estrategia también en términos de los componentes de estas poblaciones, no solamente por el número, por la geografía, sino por los recursos energéticos, los recursos naturales y la capacidad de producir alimentos que potencia a cada uno de los países que son parte de este bloque regional que se constituye con esta apertura, ¿no? y profundización de otras reglas en un mundo muy concentrado, muy dependiente del dólar y que arrastra
una inercia inflacionaria que ahora se va a empezar a sentir más fuerte Es posible con a más partir de fuerza. todo esto. El- Pero bueno, vamos a la pausa y después, Bueno, después seguimos, porque seguimos. tenés que contarnos, porque vos estuviste en el Alvear y escuchaste al Contanos, por ministro favor, toda y esa escuchaste a los rosquita. candidatos, así que Después no de te la vas tanda. a ir sin contarnos los detalles. Qué buena venta. Ustedes se quedan ahí, porque ahí volvemos. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Ecoagenda. Es necesario que se reconozca un día en el año como el Día de la Mujer en la ciencia, porque todavía somos una minoría, las mujeres que nos dedicamos a hacer investigación científica. Por lo tanto, en un día como este sirve para estimular vocaciones, para despertar vocaciones, para que más mujeres se dediquen a la investigación, a las ciencias exactas, a las ciencias sociales. La primera vez que escuché el concepto de ecoansiedad fue en el 2019. No lo conocía, había ido a un congreso en el que se iba a hablar sobre sustentabilidad y me acuerdo que desde una organización plantearon este problema, ¿no? Que la ecoansiedad cada vez es más frecuente y cuando empezaron a describir lo que era dije, esto es lo que siento, esto es lo que muchas veces sentí desde que empecé a enterarme de lo que pasa en términos ambientales y al mismo tiempo de pensar, bueno, ¿qué puedo hacer desde mi lugar? Ecoagenda, jueves 23 horas. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Comenzaron las clases y está todo listo. Las ganas de aprender y ganas de enseñar. Yo también estoy lista. Estoy listo para hacer nuevos amigos y amigas. Estoy lista para ponerme en el lugar de los demás. Estoy listo para decir no a los apodos ofensivos y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir bullying. En mi aula no tengo lugar. Argentina contra el bullying. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Bienvenidos a DTV Noticias. Hemos realizado en el Congreso de la Nación una jornada con especialistas en relación a un proyecto que he presentado, que es el derecho a la muerte voluntaria médicamente asistida. La semana pasada recordamos que están iniciando un proceso de investigación a los integrantes de la Corte Suprema de la Nación. En este caso, la comisión empieza con la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la coparticipación al gobierno porteño, y este fue el tema que se trató la semana pasada. DTV Noticias, de lunes a viernes. Para ser grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables.
Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, ¿cómo va? Aquí estamos, bienvenidos a Entrevistas. Soy fruto de la movilidad social ascendente del peronismo, ¿no? Hoy ¿Eso qué puedo significa? decir que tengo, además de trabajar, estudiaste. Que estudié y tengo 2 carreras universitarias, soy abogada de grado y doctora en ciencias políticas de posgrado. Soy una agradecida a eso que permitió los movimientos populares, ¿no? En su momento el radicalismo y el peronismo y la ampliación de derechos hacia las mujeres, ¿no? Porque después también, una vez que se lograron los derechos, eran varones, hasta que hubieron mujeres sentadas en las bancas y eso generó un cambio enorme. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. Alcanzamos el Producto Bruto Interno más alto de los últimos 5 años, con un crecimiento del 5% en 2022. Y detrás de ese dato, seguimos creando empleo en cada rincón de la Argentina. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Ecoagenda. Es necesario que se reconozca un día en el año como el Día de la Mujer en la ciencia, porque todavía somos una minoría, las mujeres que nos dedicamos a hacer investigación científica. Por lo tanto, en un día como este sirve para estimular vocaciones, para despertar vocaciones, para que más mujeres se dediquen a la investigación, a las ciencias exactas, a las ciencias sociales. La primera vez que escuché el concepto de ecoansiedad fue en el 2019. No lo conocía, había ido a un congreso en el que se iba a hablar sobre sustentabilidad y me acuerdo que desde una organización plantearon este problema, ¿no? Que la ecoansiedad cada vez es más frecuente y cuando empezaron a describir lo que era dije, esto es lo que siento, esto es lo que muchas veces sentí desde que empecé a enterarme de lo que pasa en términos ambientales y al mismo tiempo de pensar, bueno, ¿qué puedo hacer desde mi lugar? Ecoagenda, jueves 23 horas. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Seguimos aquí en la tercera edición de TV compartiendo con Claudio y Antonio toda la información que nos trae Antonio, ¿no? Porque estuvo ahí en el alvear donde estuvo el ministro Sergio Massa, eso anticipábamos antes del corte. Así es, todo. Sergio Massa tuvo la particularidad que no estuvo en el alvear, no habló a la mañana porque llegó claro, habló a las 5:30, un ratito antes que empezáramos el programa. Viniste de ahí directo. Vine de ahí directo, sí, de la Cámara de Comercios y Servicios en la calle Mitre, ahí a pocas cuadras. Al 200. Mitre al 200, así es, a pocas cuadras de Plaza de Mayo. Llegó el ministro justo de su gira por Estados Unidos y Paraguay, venía a reunirse con el presidente. Con noticias frescas. Con noticias frescas y a explicar
y a plantearles a los empresarios directamente el panorama. Se los dijo, imagínense cómo hubiese sido si la devaluación que nos pedía el fondo la hacíamos del 100%. ¿Cuánto hubiesen valido los productos que ustedes fabrican, los servicios que ustedes exportan? Casi me muero. Sí, no la ni pensar. Devaluación era del qué quedaba de la Argentina si esa era la devaluación. Nos llevó 4 meses, terminamos arreglando en este 20% y también, sin dejarlo en claro y sin hacer ningún anuncio, entre líneas se podía leer que iban a venir más anuncios de forma para hacer anuncios paliativos de las medidas que genera una devaluación. Pero en ese discurso que planteó ante los empresarios, ¿se planteó, se pudo diseñar o esbozar una proyección de futuro, un proceso hacia el mediano y largo plazo? Un poco en el sentido que lo decía la diputada Jutrovik, ¿no? Sí. Hay expectativas que la producción de litio, hay expectativas con el gas licuado, hay expectativas con estos regímenes especiales para la industria automotriz que se firmaron hace algunos años atrás, que se aprobaron en esta Cámara. Así hay es. todo un andamiaje, bueno, ¿no? Fue muy enfático con la necesidad de aprobar el proyecto de ley agrobioindustrial, que hace tiempo no se trata en las comisiones. La última noticia que tuvimos fue hace ya varios meses que estaba listo para dictaminar, pero nada de eso ocurrió. Más que nada, man, incentivando la necesidad de no solamente ser exportadores de materia prima. Y lo dijo muy claramente, no quiero un país que solo exporte materia prima, quiero que se le agregue valor a la producción agropecuaria, a la producción minera, a las distintas producciones que tiene este país para poder no solamente generar mayor cantidad de dólares, sino para que haya para que sea sostenible en el tiempo, es decir, que no venga una sequía como la que se dio este año y te saque de cuajo 20.000 millones de dólares. ¿Pensás que fue un discurso más modo candidato o modo ministro? Fue un discurso entre las dos, a ver, porque viene de 2 semanas de ser, desde que terminaron las PASO, a partir de lo que fue la corrida de la evaluación, de trabajar como ministro, pero también ya empieza nuevamente a ponerse el traje de candidato, a confrontar con los distintos candidatos también que se postulan. Y justo venía caminando por la calle Mitre y se veía mucha actividad en ese búnker que montó Unión por la Patria ahí, mucha gente que entraba y que salía, así que vamos a ver si en estos próximos días el oficialismo pone nuevamente en marcha la maquinaria electoral para intentar recuperar la elección. Vamos a seguir conversando un poco más de los efectos de estos encuentros, porque también estuvieron otros candidatos y candidatas más temprano en la convocatoria que hace la Cámara Empresaria Norteamericana, pero estamos hablando de otro proyecto que también se discutió hoy, que está ahí a la firma del dictamen, que ya hay muchos que firmaron, no se presentó todavía como dictamen oficialmente, pero tiene que ver con Estados Unidos, tiene que ver con los acuerdos entre Gobierno Nacional y Estados Unidos específicamente, porque se busca incentivar que se declare lo no declarado, lo que está escondido, lo que sabemos que existe, pero no sabemos dónde está. Tal cual, Amanda. Bueno, nos encontramos con este proyecto. En primer lugar, recordemos que ya desde el año pasado veníamos contando que apenas se firmó el acuerdo FACTA, el acuerdo entre la FIP y su homólogo de los Estados Unidos, el IRS, para el intercambio de información. Bueno, había comenzado la versión, empezaron a circular borradores de un proyecto que estaba preparando el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Economía, para poder avanzar en un proyecto que, en primer lugar, aprovechar el intercambio de información fiscal no solamente con Estados Unidos, sino también otros, como el que firmó la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la segunda parte de su segundo mandato con la OCDE, ¿no? Hoy recordaron justamente el proceso arduo que tuvo este acuerdo que rubricó Massa, Sergio Massa, que nunca otro ministro había podido alcanzar. Era uno de los pocos países que quedaban sin posibilidad de acuerdos de intercambio de información sobre cuentas que existen en Estados Unidos, en distintos estados que son información de paraísos fiscales o lugares más livianos en las regulaciones, que tiene acceso la información de Estados Unidos, la FIP de Estados Unidos, y que Argentina no puede acceder, ¿no? Lo que podía hacer era pedir información sobre una empresa puntual. Ahora le van a mandar una lista con todos los nombres de las personas. Totalmente. Y ese es el disparador para que se proponga este mecanismo, que es un mecanismo de blanqueo
que lo que busca es establecer distintas alternativas para quienes declaren sus bienes en el exterior. La diferencia con otras iniciativas es que el intercambio de información con el fisco de los Estados Unidos y en otros casos, como sucede con la OCDE, va a permitir que quienes no accedan a ese blanqueo también puedan ser detectados a partir del intercambio de información. Claro, el tema es que te están avisando ahora para que te avives que si no lo haces voluntariamente te van a ir a buscar y no te van a dar estas ventajas. Exactamente. Y en el caso de que avancen en ese sentido, van a tener que afrontar pagos mucho más altos de los que propone este proyecto. Este proyecto hoy contó con la presencia de dos figuras muy importantes del Palacio de Hacienda. En primer lugar, Carlos Castañeto, el titular de la FIP. Que ha sido diputado también. Exactamente, que regresó a esta casa calzado esta vez de el jefe de los Sabuesos, ¿no? El jefe de la FIP, y también Guillermo Michel, mano derecha del ministro de Economía Sergio Massa, titular de la aduana y una de las figuras que intervino en la redacción de este proyecto. Como decíamos, este proyecto de ley de exteriorización del ahorro argentino ingresó a la Cámara Baja el 5 de junio de 2023 y fue preparado por el Poder Ejecutivo y por el Ministerio de Economía. Obviamente tiene que ingresar por la Cámara de Diputados porque es Cámara de origen para cuestiones tributarias. Lo primero, crea un régimen de declaración voluntaria del ahorro argentino no exteriorizado para declarar de manera voluntaria y excepcional la tenencia de bienes en el país y en el exterior dentro de un plazo que se extenderá desde su entrada en vigencia hasta 360 días corridos. Es decir, que estamos hablando de un año de posibilidades para poder avanzar con la declaración de los bienes en el exterior y también en la Argentina. El tema es cómo, cuáles son los mecanismos y también cuáles son los plazos y las modalidades en la medida que vayan corriendo los tiempos desde que la ley sea promulgada. Vamos a la siguiente placa para poder comprender un poco cuáles son, en primer lugar, lo que se puede declarar. Quienes accedan a este régimen van a poder declarar, en primer lugar, tenencia de moneda nacional y extranjera en el país, tenencia de moneda extranjera en el exterior, activos financieros del país o del exterior, entendiendo como tales: acciones, cuotas y participaciones societarias, criptoactivos, criptomonedas, monedas digitales, títulos y bonos. También inmuebles, muebles y demás bienes en el país y en el exterior. Esto muestra además de que la idea de esta iniciativa es bastante ambiciosa, tiene características similares en términos del alcance de los bienes para declarar de los blanqueos anteriores, pero en este caso ahí se suman otros elementos. Por ejemplo, que los bienes declarados deben ser preexistentes a la fecha de entrada en vigencia de este proyecto de ley y a la fecha de cierre del último ejercicio fiscal previo. Es decir, que si este proyecto de ley prospera de aquí a antes de fin de año y en ese contexto el Senado hace lo propio y es promulgado, bueno, hipoteticemos, si fuera promulgado antes del 10 de diciembre, correría un año para poder avanzar con este proceso. Los que podrían declarar esos bienes solamente lo podrían hacer en el caso de que estén registrados en el ejercicio de este año y en ese contexto también tienen que estar antes de que rija esta ley. Eso es un tema muy importante. De otro modo, no se van a poder blanquear esos bienes en el caso de que haya algún interés. El otro punto clave, establece un impuesto especial que se determinará sobre el valor total de los bienes que se declaren en los términos de este proyecto de ley expresados en moneda nacional conforme a las siguientes alícuotas. Y estas alícuotas están definidas también por el tiempo que cada posible contribuyente, el momento en el que decide blanquear. Claro. Te dan como una promo, ¿no? Si lo haces hasta tal tiempo, te cobran menos. Totalmente. Si pasa más tiempo, te van a ir cobrando cada vez más. Incluso hay una promo si traes esos bienes a la Argentina, si los repatriás, más beneficios alcanzás. Es verdad que hay una discusión sobre quiénes pagan habitualmente los impuestos. Con eso es como otra discusión en definitiva, porque las personas que decidieron evadir, que no declararon en su momento, no es que se les pasó. No es que se olvidaron.
Bueno, hubo una especulación en ese Sí, momento. hubo una Decidieron decisión. no hacerlo. Hubo una decisión particular por tener los activos en otros lados y no tributar. Y además, la capacidad que tiene el Estado de persecución, por más que vos destacabas los abuesos, Claudio, me haces acordar allá a la DGI de los 90, que estaba incluso el dibujito del sabueso, que perseguía las facturas. En ese momento no había sistema de facturación. La primera era del digital. monotributismo. Claro, era como el pasado, vos ni habías La prehistoria nacido. del monotributismo, Él del ni primer había régimen nacido. simplificado. Nuestro joven compañero ni siquiera Ha zafado de eso. conoce las propagandas de los sabuesos. Lo puede buscar en YouTube. Pero lo que quiero decir es, el Estado no tiene capacidad de control. No tiene capacidad de control porque no tiene tanto personal capacitado, principalmente porque las empresas que ayudan a evadir tienen muchos recursos económicos, vienen también con fondos internacionales, de fondos buitres justamente, que litigan contra Argentina para sostener una cantidad de litigios permanentes contra el Estado que desalienta e imposibilita la persecución. Por eso se tienen que hacer estas acciones. Porque si no les decís, mira, te amenazo que tengo una lista con tu nombre, Claro. entrega ahora una parte de lo que no pagaste, no tenés forma de perseguirlo. Porque la plata además está acá la mayoría. Ese Sí. es el problema, está acá y no está declarada. Y ahí en ese plano, Amanda, el proyecto también busca combinar, por una parte, lo que sucede en el caso de los bienes que no están declarados en el exterior, los activos en el exterior, pero también los que están acá. Así que en ese plano, el giro tiene que ver también con poder contar y sistematizar con la información que se puede conseguir del exterior para poder tener un contorno de fiscalización mucho más claro. Vamos a la promo, como decía Amanda, porque íbamos a contar un poco las alícuotas relacionadas con los plazos de presentación. En primer lugar, la alícuota inicial es del 5% para bienes declarados desde la fecha de entrada en vigencia de la ley hasta los 120 días corridos, es decir, los primeros 4 meses, ¿sí? 5% en ese caso. Vamos a la siguiente, 10% para bienes declarados desde el día siguiente al primer periodo de los 4 meses y por un plazo de 120 días siguientes, es decir, los 4 meses siguientes, en ese caso el 10%. Acá puse 6 meses, pero es 4, así que me corrijo. A vivo. A vivo. El otro caso, va creciendo la alícuota. En el caso de la tercera categoría, 20% de alícuota para los bienes declarados desde el día siguiente a vencido los 8 primeros meses de aplicación de la ley, y eso implica también otros 4 meses, otros 120 días corridos. Estamos hablando de estas 3 porciones de 4 meses cada una, la primera del 5% de la alícuota, la siguiente del 10% y la siguiente del 20%. Vamos a ver más detalles en la siguiente placa. Si los bienes no han sido repatriados, se determinará la alícuota considerando su valor expresado en moneda nacional de acuerdo a las siguientes alícuotas. Y ahí crece el número nuevamente. 7,5% para los bienes declarados que no han sido repatriados hasta los primeros 120 días de vigencia de la ley. 12,5% luego de los primeros 4 meses y para los 4 meses siguientes de vigencia de la ley. Y luego el 22,5% de alícuota para quienes declaren los bienes en el exterior no repatriados luego de los primeros 8 meses de vigencia. Así que ahí vemos cómo es la diferenciación entre una primera y una segunda categoría con respecto a este mecanismo. Vamos a la siguiente placa. El impuesto especial será del 1,5% y este es el régimen simplificado, lo que hablábamos en el caso de quienes tienen activos no declarados en la Argentina. Y ahí lo que propone es algo totalmente distinto a este sistema de alícuotas. Veamos la diferencia. El impuesto especial, en este caso, el régimen simplificado, que es el título 2 de este proyecto, ¿sí? Será del 1,5% cuando las personas declaren únicamente las tenencias de moneda nacional o extranjeras, o sea, pesos, dólares, euros, en efectivo en el país y su importe no supere el equivalente, fíjense bien, al 35% de los ingresos anuales promedio de los últimos 3 años, algo que es totalmente comprobable a partir de las declaraciones ante la AFIP, o, en su defecto, que no supere los $50.000. O sea, quien tiene en el colchón menos de $50.000 y los quiere declarar,
¿sí? Se encuentra con este régimen simplificado, ¿sí? Totalmente distinto a las otras alícuotas que están apuntando a cifras en dólares mucho más altas, que varían entre el 5 y el 15% en un caso, cuando los bienes son repatriados a través de cuentas que son abiertas por el Banco Nación en el exterior, y en el caso de los bienes que no son repatriados, en donde la alícuota pasa ¿ya contesto la pregunta? Del 7,5 al 22,5. Son muchas las preguntas que surgen. Preguntas, por favor. ¿Hay alguna estimación de cuántos son esos ahorristas que tienen menos de $50.000 y podrían llegar a entrar en ese régimen? ¿Cómo lo tendrían eso? No sé, pregunto si hay alguna. No, yo iba a decir, son los que compraron dólar blue en los últimos años y no difícil, tienen forma de ponerlos a disposición para comprarse un departamento. Entonces, si vos compraste con el dólar blue, no tenés dónde declararlo. Ahora tenés la no oportunidad. Están depositados tampoco, claro, en su mayoría, si lo compraste están guardaditos. por la cuenta oficial, está declarado con la cuenta del banco. O el dólar MEP está declarado porque te depositan en tu cuenta. El tema es cuando vos compraste blue durante todos estos años y no sabes qué hacer con esa plata, si querés comprarte un departamento o, bueno, comprarte alguna otra cosa que requiera una declaración, ¿no? Entonces es una oportunidad en ese sentido, porque no es que vos lo generás por un negocio, sino porque con tus ahorros me ponen un plazo fijo, compraste blue, en definitiva. Es una buena pregunta igual. No sé cómo se puede medir. No, por eso mismo lo preguntaba, porque hay estimaciones respecto a cuánto es la economía, que muchas veces, bueno, cuánta es la circulación del dólar paralelo, capaz había alguna estimación de cuántos eran los argentinos que podían llegar a tener esa cantidad de... Lo que sí nos comentaba ayer nuestra compañera Jessica Alcaño es que leyendo un informe del banco, del BID, creo, del Banco Mundial de España, calificaba a la Argentina como el segundo país en el mundo con mayor cantidad de dólar billete después de Estados Unidos. Entonces, esos dólares billetes que no están en los bancos, ¿dónde están? Es un buen momento para exteriorizarlos, porque hay una estimación sobre ese volumen, porque acá hay una dependencia muy grande del dólar. Entonces, totalmente. Hay como información que se va cruzando con esos datos, pero no creo que sea preciso. No, preciso seguro que no. Sí, y en ese plano estamos hablando de dos universos, y en el caso específico de la propuesta para blanquear activos monetarios menores a los $50.000, bueno, es un gran desafío también, porque estamos hablando de pequeños ahorristas que en este contexto han tratado de afrontar las corridas cambiarias, en muchos casos son protagonistas de la compra del dólar blue, y en que va a ser un tema que ineludiblemente va a saltar en el recinto cuando se ha tratado, y que en este contexto también demuestra de que la iniciativa para este blanqueo no solamente busca a los grandes, sino que también busca, vamos a ver si hay suerte con eso, lograr que finalmente se blanqueen esos pequeños ahorros, ¿no? Claro. Este es un tema muy importante. Ahí hay otro factor, que el proyecto le da amplias potestades a la AFIP, porque, por ejemplo, la forma para determinar el impuesto y también para ingresarlo en términos de forma, plazo y condiciones, los va a definir directamente la AFIP cuando sea aprobada esta ley. O sea que una parte va a depender de la reglamentación, pero otra también de las disposiciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Además también le da posibilidad de ajustarlo, ¿no? Exactamente. Con el tiempo, no tiene que depender tanto del Ejecutivo. Totalmente, absolutamente. Y a eso se suma otro dato muy importante que tiene que ver con las restricciones, porque la falta del pago de este impuesto especial, si alguien saca un plan para pagar este impuesto especial y no lo paga, quedará totalmente privado de recibir los beneficios de esta ley, ¿sí? O sea que quien entra en mora la medida que acuerde el pago de este impuesto especial, si no lo cumple, pierde todos los beneficios, ¿sí? Ahora vamos a ver más detalles con respecto a los beneficios. En primer lugar, quedan exceptuados de las disposiciones de este proyecto los sujetos que hubieran repatriado activos financieros del exterior y van a tener que abonar el impuesto en los términos iniciales, es decir, la primera alícuota, la alícuota más baja. Otro punto muy importante, los fondos que se repatrien deberán depositarse en una cuenta especial y afectarse a determinados destinos de acuerdo a lo que defina la AFIP por un plazo de 1 a 5 años. Hay una similitud con otros proyectos que han pasado por el recinto de la Cámara Baja y también por el Senado, que son estos proyectos de blanqueo de capitales para promover la construcción de viviendas, ¿no? Sí, que dicen referencia desde la oposición a ese tema. Dicen, bueno, acá no hay ningún incentivo. Hay un incentivo que es para qué se va a usar. Tiene un fin específico, vos lo contabas al principio, un fin específico, retomando también la experiencia
virtuosa, podríamos decir ya a esta altura de los acontecimientos, que tuvo el aporte extraordinario para las grandes fortunas, que se utilizó para las becas Progresar, pero sobre todo para el gasoducto Néstor Kirchner. Sí, claro. También para la reurbanización de barrios De populares. barrios populares, pero Sí. bueno, está concretito en los caños que vienen Claro. hasta Saliqueló. Eso es con el aporte extraordinario. Sí, un funcionamiento redistributivo que tenía la importancia, que me acuerdo que fue uno de los temas que se debatió entre el oficialismo si esas partidas tenían que estar preasignadas. Y en el proyecto de ley había que definir hacia dónde iban a ir esas partidas, y fue lo que también a mucha gente terminó siendo, no voy a decir determinante, porque pagar un impuesto es una obligación, pero Los convenció un poco más. viendo la cantidad de gente que no pagó ese impuesto, ver que ese dinero finalmente iba a ir a donde fue, bueno, pudo haber motivado a que alguno lo hiciera. Y ahí hay un antecedente que se repite en este caso, porque lo que plantea el proyecto es que la recaudación producida por este impuesto especial será utilizada para dos temas: fortalecer las reservas y para destinarlo a programas de administración y recompra de deuda con la finalidad de mejorar el perfil de la deuda pública argentina, ¿sí? Que este es un tema que ya había surgido, que formaba parte de los borradores que nosotros hemos venido contando desde que surgió esta propuesta, que fue casi contemporánea a la firma del acuerdo con el IRS de los Estados Unidos en diciembre del año pasado, ¿no? Exactamente, digamos. Y ahí este es uno de los componentes. Vamos a ver en la siguiente placa el segundo componente que plantea en torno a la recaudación. Se destinará el 80% de la recaudación al Tesoro Nacional y el 20% restante a programas y proyectos que tengan como objeto financiar la construcción de viviendas que mejoren las condiciones habitacionales de los y las habitantes de los barrios populares y la realización de obras, incluyendo las relacionadas con la producción y distribución de gas. Así que ahí nos encontramos con un modelo de afectación y de destino de los fondos que reedita la experiencia del aporte extraordinario a las grandes fortunas para mitigar los efectos de la pandemia, ¿no? Ahí hay un elemento que también muestra que el Ejecutivo va a echar mano a la misma arquitectura argumental para tratar de que prospere en este contexto, ¿no? Así que este es otro dato a tener presente, que ha sido poco advertido en torno a la letra final del proyecto que envió el Poder Ejecutivo. Hay que decir que promediando la reunión, después que ambos funcionarios habían terminado su exposición, dando detalles de las diferencias, pero también del proceso que viene haciéndose desde la recuperación democrática con los blanqueos de capitales, ¿no? Inscribiéndolo en una historia y sobre todo poniéndolo en relación con los acuerdos internacionales que ha alcanzado Argentina en estas materias que vos bien nos explicabas, Claudio. Pero hay que advertir que en esta comisión llegaron los diputados de la oposición, hicieron uso de la palabra, hay una gresca respecto a, cuestiones reglamentarias, pero se saldó con un compromiso de la semana próxima, a mediados de la semana próxima, volver a reunirse para rubricar un dictamen que ya entre los oficialistas está firmado, ¿no? Sobre todo porque muchos se van y no tienen que, no quieren discutir finalmente si hay quórum o no para la firma del dictamen. Me parece que van a hacer un poco, el compromiso ha sido avanzar. Y las críticas de la oposición son las mismas críticas de siempre sobre los blanqueos que también ha hecho Macri y que cuando los hizo, encima le pusieron una cláusula especial en la ley y después eso no estaba, ¿no? Se vulneró. Así que hay una dinámica ahí que es una estrategia... Ahí empiezan los cruces traperos muy duros entre oficialismo y oposición. Por una parte, entre los reparos de la oposición y la respuesta inmediata del oficialismo, recordando lo que fue el blanqueo impulsado por el entonces presidente Mauricio Macri, la filtración de las listas en donde había parte de sus familiares en ese contexto del blanqueo. El hermano, más que nada, su hermano, entre otros, y eso implicó, que a partir de esa situación ese debate se reabre una y otra vez. Lo cierto es que por fuera de las acusaciones hay un elemento estructural, que sea del signo que sea, a partir del acuerdo firmado con el IRS de los Estados Unidos y a partir del acuerdo firmado con la OCDE, sea del signo que sea, cualquier administración va a buscar avanzar en un blanqueo de este tipo. Este es un tema, que no queda sobre la mesa pública del debate, pero que forma parte del intercambio en los pasillos de diputados del oficialismo y la oposición, porque saben que concretamente, planteadas estas herramientas fiscales, es muy difícil negarse a aprovechar esa oportunidad, teniendo en cuenta de que hay posibilidades de poder aumentar la recaudación en ese aspecto.
ahí hay un tema clave y tiene que ver directamente con los beneficios. Ahora vamos a ver cuáles son los beneficios. Quienes efectúen la declaración voluntaria que plantea este proyecto de exteriorización del ahorro argentino van a gozar de los siguientes beneficios por los bienes que hayan declarado. En primer lugar, no estarán sujetos a determinaciones de oficio de la base imponible, ¿sí? Un tema clave que pasa mucho e incluso para quienes se recategorizan y no lo hicieron. Cuando llegue el momento de la verdad, bueno, viene la recategorización de oficio directamente como diciendo, bueno, sacamos esta cuentita y usted tiene que pasar a esta categoría. Podría haberlo hecho como una declaración, no lo hizo. Bueno, en este caso, quienes accedan a este blanqueo no van a pasar por la determinación de oficio de la base imponible, ¿sí? Bien, no les va a modificar el... No le van a tocar el número, sí, es que aquí está el tema, porque es muy importante, porque es una declaración jurada, voluntaria, que implica, bueno, voy y declaro esto. Listo, no hay ningún cálculo que haga algún contraste fiscal como diciendo, no señor, usted sabe que está declarando un 30% menos, me parece que vamos a revisar un poquito. Sobre lo declarado, la idea es incentivar que vos puedas ir declarando esa plata, sobre todo si querés comprarte algo, eso, por eso yo lo vinculaba con la venta de inmuebles, con las inversiones, porque esa plata hay que declararla. Claro. Totalmente. No hay forma de hacerlo porque el escribano es agente de retención. Exactamente, no hay manera, no hay manera. Así que otro punto que acá tiene que ver con las otras discusiones de amnistía fiscal para quienes avanzan, porque este es el elemento, el disparador que podría invitar a que algunos que tienen los bienes no declarados decidan hacerlo. Quedan liberados de acción civil, comercial, penal tributaria, penal cambiaria, penal aduanera y sanciones administrativas que pudieran corresponder. Es decir, que muchos de esos contribuyentes que podrían afrontar demandas del fisco por eso, si este proyecto prospera y deciden acogerse a este mecanismo, bueno, entonces zafarían de los efectos de distintas demandas penales en su contra impulsadas por el fisco. Vamos a la siguiente placa. Otro punto. Quedan eximidos o eximidas del pago de los impuestos que hubieran omitido declarar. Este beneficio se extiende al impuesto a las ganancias, impuestos internos y al IVA e impuestos sobre los bienes personales. Es decir, de que si hay cálculos respecto de esos bienes, producto de determinadas actividades que no pagaron impuestos, también entran en esa amnistía y dejan de afrontar el riesgo de tener ese tipo de deuda. Por otra parte, y acá vienen otros elementos, quedan afuera de los beneficios los sujetos alcanzados por el aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia creado por la ley 27.605. Es decir, que quien haya pagado el impuesto de las grandes fortunas y este aporte extraordinario, bueno, no puede acceder a estos beneficios. Vamos a la siguiente placa para seguir profundizando. Otro de los puntos, y acá también otra letra más fina con respecto a un tema de discusión en torno al origen de los fondos. Ninguna de las disposiciones de este proyecto liberará de las obligaciones vinculadas con la legislación tendiente a la prevención de las operaciones de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo u otros delitos previstos en leyes no tributarias. Y ahora vamos a este otro punto. ¿Quiénes no van a poder presentarse a este régimen? Eso está dentro del proyecto, no es que después se hace la reglamentación. No. Es parte del articulado propio del proyecto, no se puede evadir esta obligación. Y eso tiene que ver con las discusiones entre oficialismo y oposición sobre la aplicación de los blanqueos anteriores, porque acá vamos a ver claramente a qué nos referimos. En primer lugar, no podrán presentarse a este régimen las firmas que estén en estado de quiebra en los casos que no haya continuidad de la explotación. Los condenados o las condenadas por delitos dolosos que tengan conexión con el incumplimiento de obligaciones tributarios. Los condenados o condenadas por delitos de lesa humanidad. Los condenados por delitos vinculados con operaciones de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, siempre y cuando haya una sentencia firme. Vamos a la siguiente placa para poder comprender esta dimensión. Además, no podrán anotarse las personas que hayan sido condenadas por el régimen penal tributario. Obvio. Además, la prohibición se extiende, atención, para quienes hayan desempeñado las funciones de presidente o presidenta, vicepresidente o vicepresidente de la Nación, gobernador, vicegobernador, alcalde porteño, senador, diputado, concejal, parlamentario del Mercosur, magistrado del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público, defensor o defensora del pueblo, jefe de gabinete, ministro, secretario, subsecretario, interventor, síndico, miembro del Consejo de la Magistratura, embajador,
personal en actividad de las Fuerzas Armadas y de Seguridad con jerarquía no menor equivalente al grado de coronel, ¿sí? Digo, este es un tema porque abarca directamente a lo que podríamos decir los cuadros asalariados del Estado, tanto de los 3 poderes como también de las Fuerzas Armadas. Sí, ¿no? todos los cargos políticos, ¿no? Políticos y también de carrera, porque en este caso nos encontramos especialmente con personal, miembros del Cuerpo Diplomático de la Nación, miembros de las Fuerzas Armadas, ¿sí? En el grado no solamente del jefe de las Fuerzas Armadas, sino en el caso del grado superior a coronel, ¿sí? Y en el caso también de los integrantes del Consejo de la Magistratura, de la Defensoría del Pueblo de la Nación, ¿sí? O sea, una serie de elementos que... También del Poder Judicial, ¿no? Porque exactamente, son de carrera, absolutamente. No sé, los secretarios de las vocalías de la Corte Suprema que tienen 80 años en la vocalía. Exacto. Por ahí acceden al dólar blue y pueden declarar algo. Bueno, ahí está. Ninguno puede acogerse a este mecanismo. Esto no les queda ese beneficio. No pueden, ni siquiera si tienen bienes por menos de $50.000, ¿sí? Porque aparte tampoco por su nivel de ingreso daría el promedio de los 3 años, ¿sí? Ni tampoco acceder a la declaración de bienes en el exterior. Directamente, los tengan blanqueados o no, en este caso no pueden hacerlo directamente. Si prospera este proyecto, no lo pueden hacer. Vamos a la siguiente y última placa. Quedan afuera también, y este es otro dato, quedan afuera quienes hayan sido rectores, decanos y funcionarios hasta el rango de directores nacionales. Y otro tema, y el personal de los organismos de inteligencia sin distensión de rango, ¿sí? Así que ninguno que haya pasado por la estructura del aparato de inteligencia del Estado puede acogerse a este mecanismo. Y otro punto importante, y esto sí tiene que ver con lo que hablábamos de este mecanismo de amnistía. La AFIP no podrá formular denuncia penal respecto de los delitos previstos en el régimen penal tributario para quienes consideren de que están en condiciones de poder recurrir a los recursos de blanqueo que establece este proyecto. Estos son los principales aspectos de este proyecto, que hoy tuvo un round apasionante por lo que se vio. Sí, pero fue menos beligerante de lo que se esperaba, ¿no? Sí. Me parece que haber llegado tarde y que todo estuviera funcionando apaciguó un poco las aguas. Sí. No eran tantos los argumentos que plantearon como en contra, más allá de que bueno, ¿para qué? ¿Por qué beneficiar a alguien que no pagó en su momento? Como la misma Nada muy nuevo. Claro. Pero a esto se suma también lo que contabas vos antes, Ama, en la decisión del oficialismo de ya pasar a una firma del dictamen, más allá del compromiso de continuar con la búsqueda de esos acuerdos y de seguir con las firmas la semana que viene. Sí, yo creo que ahí va a haber un lugar de acuerdo con, obviamente, sectores de Juntos por el Cambio, que es complicado que digan que no, aunque planteen la posibilidad de participar, dar quórum y por ahí no votarlo, por ahí sentarse. Exacto, claro. Fue un poco lo que pasó la última vez con lo del blanqueo para la construcción. Totalmente. Pero alianzas con los diputados de las provincias, los que son gobernadores les va a interesar, los 3 gobernadores electos que hay hoy en la Cámara, me parece les va a interesar todo esto porque son recursos que después van a ser, si bien no van a ser coparticipables, van a ser para acciones concretas. Y me parece que van a poder ir juntando con Identidad Bonaerense, por ahí el socialismo, por ahí Córdoba, van a poder llegar a un número que apruebe, porque si Juntos por el Cambio da quórum y no vota a favor, no hay problema, No digamos. imposibilita. No imposibilita. Hay que ver qué pasa en el radicalismo también, tanto en el bloque de la Unión Cívica Radical como en el bloque de Evolución Radical. Sí, sí. En Juntos por el Cambio empieza a ocurrir que el crecimiento de Milei, no en diputados, sino en votos, termina, bueno, lo que venimos viendo, corriendo a Juntos por el Cambio, no solo a la derecha, sino hacia adentro de las facciones de Juntos por el Cambio. Claro. ¿Quién quiere quedar más pegado a un sector y quién quiere quedar más pegado al otro? Claro, ya no es tanto despegarse del oficialismo. Es que fue el kirchnerismo los que los mantuvo unidos durante mucho tiempo. Claro, y ahora cambia el eje. Les contábamos, más temprano estuvo Germán Martínez, ya después de la sesión corta, breve, sintética, pero contundente, que analizábamos que fue un empate en algún sentido entre oficialismo y oposición, porque el oficialismo logró la resolución, la aprobación por unanimidad de la resolución que habilita el peritaje de todos los teléfonos del diputado Milman, el que entregó y los otros que no haya entregado hasta el momento, en el marco de la investigación por el intento de magnicidio de la vicepresidenta de la Nación, que ya hace varias semanas estaba esperando la Comisión de Asuntos Constitucionales y también una reunión del Pleno de los diputados y diputadas de la Nación. Y la oposición se quedó con la ley de alquileres, con esa modificación
difícil de la ley de alquileres que todavía requiere una tramitación más en la Cámara de Senadores. El diputado Germán Martínez estuvo acá, habló con nuestros colegas de Segunda Edición, que conduce Melina Fielderman, y de esto se refería respecto a la ley de alquileres. Bueno, llegó al recinto el dictamen que nosotros habíamos firmado en junio del año pasado. En aquel momento ya habían quedado claras las dos posiciones que terminaron expresándose en el día de ayer. Una que es la que expresamos nosotros, que pensamos que para ampliar el stock de viviendas en alquiler no hay que atentar contra el corazón de la ley de alquileres, que justamente tenían que ver con los derechos de los inquilinos, sino que había que generar, por un lado, incentivos para los propietarios, principalmente los propietarios más pequeños, 1, 2, 3 viviendas para que la pongan en alquiler. Y en segundo lugar, no lo pudimos tratar, porque nos rechazaron también el tratamiento sobre tablas, pero creo que se abrió un debate interesante que es que casi no tuvo registro periodístico, ¿no? El pedido que hizo nuestra compañera Paula Penaca de empezar a trabajar sobre la regulación de las plataformas. Que claro. Es un temazo imprescindible de abordar en lugares como la Ciudad de Buenos Aires, como Ushuaia, como Bariloche. Turísticas, claro. Sí, pero también en otras donde vos tenés economías fuertemente ancladas a la evolución del dólar. Claro. Ahí te puedo citar Neuquén, te puedo citar por todo el fenómeno de los hidrocarburos, obviamente. Ajá. Te puedo citar Rosario, ¿no? Con todo lo que se genera alrededor de la cuestión del campo. Entonces, es un tema muy interesante porque el proceso, yo lo dije en mi discurso... En España está regulado, ¿no? No, mirá, te agrego algo más. Hay regulaciones. Nosotros cuando vinieron acá, la jefa de gabinete de Portugal, estuvimos hablando del tema. En determinadas comunidades de España se está debatiendo el tema. En Alemania se está debatiendo el tema. ¿Y cómo son esas experiencias? Pero aparte te digo algo más, porque ayer fue muy... No, las experiencias son todas incipientes y complejas. Porque después... Y hay una cosa que no es menor. Que acá lo único que vemos nosotros es el Congreso de la Nación. Pero hay un montón de elementos que se pueden tener en cuenta con legislaciones provinciales y también locales. Que acá es como que está fuera del radar, ¿no? Digo, también eso... Acordate que el famoso tema de Berlín... respecto a una legislación de avanzada respecto al tema de alquileres, después tuvo fallo de la justicia en contra porque Berlín había asumido competencias que no le eran propias de la escala de gobierno de Berlín. Entonces también ahí hay que tener en cuenta cómo aportan los distintos niveles del Estado a tratar de solucionar este problema. Pero te digo algo que sobre 34 países, los 34 países más desarrollados, de acuerdo a la OCDE, en 23 hay regulaciones respecto a cómo tienen que subir los alquileres. Y en 13 de esos 34 te regulan cuál es el piso del primer contrato. O sea, te regulan el monto del primer contrato. Entonces, toda esta cosa de que el mercado lo resuelve, de que hay que dejar que el mercado resuelva todo. Pero aparte eso ya sucedió y no funcionó. Pero aparte el mercado no son entes abstractos. El mercado son propietarios, intermediadores, ¿no? E inquilinos. La situación de poder, ayer también lo traté de explicar, en cada uno de los eslabones de esto que denominamos el mercado, es totalmente distinto. No es lo mismo el inquilino que va y que ahora va a tener, en lugar de un contrato de 3 años, ahora cuando se apruebe, ¿no? Porque no se aprobó nada, es una medida de sanción, ¿no? De 3 años a 2. De 1 año de actualización del contrato a 4 meses. Antes tenías una fórmula que se la criticó, pero que en el último tiempo, con el proceso de inflación, terminaba funcionando como un techo para el contrato. Ahora dicen, se pueden tomar, entre otros índices, todos dan por arriba del ICL, todos, o ninguno. Entonces eso somete al inquilino a estar cada 4 meses negociando. A ver, esto no es que no pasó nunca en la Argentina. Yo hasta entrado ya cuando me casé, siempre fui inquilino. Tuve problemas enormes hasta de garantías con problemas, digamos, todas esas cosas feas que pasan en una familia de inquilinos, ¿no? El 2002... yo recuerdo de ir cada 3 meses a renegociar con el propietario el valor del alquiler.
Hoy lo que votó Juntos por el Cambio y que festeja cierto sector, insisto, cierto sector del mercado inmobiliario de propietarios, es algo que va claramente en contra de los inquilinos. Bueno, la claridad del presidente del bloque oficialista que sostiene la posición de su bloque, que es defender la ley actual y agregar en todo caso incentivos para que quienes son propietarios se sientan compelidos, se sientan estimulados para poner en alquiler sus viviendas y no tengan que sufrir tan violentamente en todo caso el efecto de la inflación y deje de ser además la vivienda un elemento de producción de valor, ¿no? Y se pueda entender que tiene que por lo menos garantizarse, obviamente, la inversión a lo largo del tiempo, pero principalmente la sostenibilidad del inmueble, ¿no? El inquilino sostiene el inmueble, lo mantiene bien, cuando hay condiciones, ¿no? Si vos le cobrás un alquiler súper caro, no tiene forma de mantenerlo en condiciones por más que quiera. Totalmente. Entonces hay ahí que entender el rol que tiene la vivienda para las personas. Las personas cuidan sus lugares porque es donde viven. Si vos le das tantos condicionamientos de que le aumentás todos los meses, cada 4 meses, es muy difícil que puedas sostenerlo después. Es una aceleración de los procesos. Acelera todo. Creo también que lo que se ha acelerado a partir de este debate en medio de este escenario electoral es también que no es necesario retratar el nivel de desigualdad entre en las dos esquinas del contrato de alquiler, ¿no? O sea, es cuestión de pasar por cualquier medio y escuchar cómo cada una de esas audiencias queda muy claro que quienes defienden la ley se encuentran con un montón de inquilinos que, más allá de sus críticas a la ley, no dejan de poner el foco en esa relación tan desigual. Ya no hay forma de poner en duda esa relación tan desigual entre propietario e inquilino. Otro de los fragmentos de la entrevista, en este caso, haciendo una caracterización de cómo ve al ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa. Nosotros estamos para tratar de solucionar las cosas que no anduvieron bien y tratar de aprovechar bien las cosas que sí anduvieron. Y tratar de que de ahí empecemos a mirar para adelante, reconociendo las anclas que tiene nuestra economía. Lo dije, digamos, ¿no? Una, vamos a tener que un tiempo más estar atados al feroz endeudamiento que contrajo Macri con el Fondo Monetario Internacional. Hay otras 3 anclas que nos estamos liberando, la de la pandemia, la de los precios relativos del combustible y de la energía en función de la guerra. Lo de la sequía, esta semana vieron que ya salieron datos importantes de previsiones para la próxima campaña. Va a haber otro clima en el sector y en la economía del interior de la Pampa Húmeda, porque no es solamente el sector, sino todo lo que hay alrededor de todo eso entre noviembre y marzo del año que viene. Y nosotros tenemos que ver cómo generamos las leyes que dinamicen lo que Sergio Massa, nuestro candidato a presidente, dice que son los grandes motores de la economía. La agroindustria, los hidrocarburos, los metales, la minería y el litio, la economía del conocimiento y el turismo internacional receptivo. Lo que está en discusión es qué hacemos con eso, porque esas condiciones van a estar. Lo que está en discusión es si eso contribuye a un país con desarrollo económico, pero con justicia social, o si contribuye a un país chiquitito. Y lo otro que está en discusión es qué liderazgo es capaz de hacer eso. ¿Quién transita o nos lleva en este puente que va de esta situación donde hay cosas positivas, pero hay un montón que nosotros no logramos resolver, hacia otro donde podamos tener una perspectiva de mediano y largo plazo? Y yo, al menos, no tengo duda de que es Sergio Massa nuestro candidato a presidente, ¿no? Bueno, está claro que nosotros tenemos en la política de ingresos uno de los elementos centrales que tenemos que mejorar. Está claro. Eso tiene que ver, básicamente, con un proceso de inflación que tuvimos y que tenemos, y que, yo lo he explicado en este mismo estudio, a mi criterio tiene en las reservas del Banco Central el principal elemento a fortalecer. Si nosotros tuviéramos la posibilidad, y Sergio Massa trabajó en eso primero con el acuerdo bilateral con China para que se hagan yuanes. Segundo, con la incorporación de la Argentina a los BRICS. ¿Para qué? Para que el Banco de los BRICS pueda establecer un puente de financiamiento, por ejemplo, con el Banco Central de Brasil, y que nosotros podamos tener el mismo esquema que tenemos con China, que lo podemos tener en reales con Brasil. Trabajó Sergio Massa en la modificación de los términos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para tener un segundo semestre más aliviado respecto a la exigencia de divisas. Digamos, todo esto que está haciendo, ¿para qué es? Para que nosotros podamos tener
un banco central menos tensionado y más fortalecido en reservas. ¿Por qué? Porque así te fortaleces y son menos vulnerables a cualquier proceso de especulación sobre el tipo de cambio que te puede llevar a un lugar en el que no queremos estar. Eso es lo que hay que hacer y yo creo que eso lo viene haciendo bien. Ahora, para frenar la inflación, también tenemos que empezar a comparar propuestas. Nosotros hemos elegido el camino más difícil, que es ver cómo logramos un sendero de reducción de la inflación, afectando lo menos posible la actividad económica y el empleo. Y también en relación a esto, obviamente habló del panorama electoral, que es lo que se va a dirimir las próximas semanas en la campaña y el 22 de octubre finalmente con el voto en las urnas. Acá ya están claros cuáles son los candidatos, cuáles son los liderazgos que aspiran a conducir los destinos de la Argentina y cuáles son los del modelo de país en pugna. Clarificar el debate político. Nosotros acertamos, nosotros el campo nacional popular, cada vez que definió con claridad lo que está en juego y le facilitó la elección a los ciudadanos, siempre pudimos avanzar. La voz del presidente del bloque oficialista, Germán Martínez, que ayer trabajó muy duro, estuvo muy atento al debate en el recinto y tiene todavía por delante varios encuentros. Así que la semana que viene, recuerden, hay comisión de juicio político ya convocada. Vamos a hablar mañana largo y tendido de eso. Ahora les agradezco a mis colegas y compañeros. Un gusto. Nos vemos la semana próxima. Por supuesto que sí. Vamos a ver cómo sigue el menú de las sesiones. Vamos a ver cómo sigue el menú. Antonio, que descanses, que la pases bien. Gracias, Amanda. Nos vemos la semana que viene. Adiós, hasta la próxima. Quédense acá en Más de TV.